Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, sí, señor. Complacido de estar con ustedes hombre, permítame felicitarlos por la labor que vienen haciendo desde la fundación. Excelente labor y gratificante, de verdad muy gratificante. Muchas gracias, doctor. Esperemos por lo menos un minutico que se puedan conectar más Claro, personas y explicamos la temática. ¿Le parece? claro que sí, no hay ningún problema. Tranquilo. Ok. Muy buenas tardes a todos. Ya se están conectando. Buenas tardes a todos. 30 segunditos y arrancamos. Bueno, muy buenas tardes. Doc, este es un tema que se ha presentado mucho en este confinamiento y que no se habla mucho. Pero sí se ha presentado, que es acerca del problema de aprendizaje en el confinamiento precisamente. Claro. En este caso porque son una cantidad de problemas de Sí, aprendizaje sí, sí. que existen y que hay en este momento. Y bueno, son temas que muy poco se tratan a pesar de que están muy presentes, ¿no? Eh, por ahí están saludando. Hola Delia, hola Majo Arnedo, bienvenidos. Bueno, le presento al doctor Juan Carlos Rojas, él es psicólogo, él es máster en neuropsiquiatría. Sí, señor. Sí, claro, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Como lo dijo Iván, efectivamente soy magíster en psiconeuropsiquiatría, psicólogo clínico, terapeuta comportamental y bueno, la idea es poder desarrollar el tema en compañía de ustedes también. Así que sin pena, en el momento en que quieran interactuar o quieran hacer una pregunta con el permiso de Iván, pues pueden hacerlo. Bueno, entrando en contexto, para poner en contexto a la audiencia, eh, empecemos definiendo qué es neurociencia y cómo se relaciona con el aprendizaje. Listo, bueno, neurociencia, el término neurociencia es muy amplio, Iván, sobre todo porque es una disciplina científica que estudia todos los procesos y estructuras a nivel cerebral y del sistema nervioso central. Entre esas, estas funciones cognitivas o estos procesos mentales superiores que llegan a verse implicados en la adquisición del aprendizaje. ¿Sí? Permíteme ponerte un ejemplo: procesamiento de información, atención, memoria, concentración, y que de alguna manera todos van unidos, uno conlleva al otro. Cuando se produce una falla en uno, se produce una falla en los demás. Claro, claro. Bueno, Doc, yo le quería comentar algo que me parece muy importante y que pues en esta Claro. pandemia ha sido un gran reto para los padres con los hijos menores, ya debido a que los padres el, con el teletrabajo, ya con el teletrabajo han tenido que reajustar sus horarios para dos simples cosas, dos simples obligaciones, tanto obligaciones Claro. laborales y como obligaciones en la casa con sus hijos. Entonces, mi pregunta va desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿qué cree que ha sido el reto más grande para esta familia? Bueno, los retos más grandes en esta familia son dos, esencialmente dos. Uno, poder organizar el tiempo de tal manera que le permita a los papás o a los padres de familia poder ayudar a sus hijos a hacer las tareas. Y dos, que es el más importante, es asumir el rol
de maestro y poder desempeñar esta labor tan bonita que ejercen los maestros al interior de las escuelas, ¿sí? Claro. Tener paciencia, tolerancia a la frustración, poder actuar y enseñar de una manera didáctica y a través del juego en los casos de los niños que tienen necesidades educativas. Ok, ok, sí entiendo, Doc. Entonces, siguiendo esta secuencia, entonces, ¿cuál ha sido el impacto de las relaciones, pues, familiares, debido a que tienen, pues, a sus niños todo el día, todo el tiempo en casa, los papás supervisándolo? ¿Cómo se ha considerado el impacto? ¿Qué piensa usted? Bueno, aquí tenemos dos impactos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que de alguna manera los lazos y los vínculos a nivel del núcleo familiar y de relaciones a nivel de ese núcleo familiar se han fortalecido con los niños ahí. Claro. Acuérdate que muchos padres de familia que la mayor parte del tiempo estaban trabajando y que muy seguramente llegaban a dormir y veían a sus hijos ya dormidos. Entonces esto ha hecho que estas relaciones padre e hijo se fortalezcan. Y el lado negativo, que definitivamente sí existe, es que los padres puedan asumir el rol de figura de autoridad sin llegar a ser castigador y de figura parental flexible sin llegar a ser eh, permisivo. ¿Sí? En este caso debe haber un equilibrio entre papá y mamá. Entonces, esos son los impactos más visibles que hay en estos casos. Ok, Doc. Bueno, ya entrando un poquito más adentro del tema, nosotros o los Claro. padres, ¿cómo pueden identificar esos problemas de aprendizaje en los pequeños? Bueno, Iván, esto es una pregunta muy importante porque muchos de los papás no saben, no los logran identificar o suelen confundir ciertas conductas con un problema de aprendizaje propiamente dicho. Aquí tenemos que comenzar por ver cómo se comporta el niño cuando se le asignan tareas, cuando hay un grado de exigencia superior o un buen grado de exigencia al interior del colegio. Entonces, ¿qué pueden identificar los padres? Frustración al momento de hacer ciertas tareas, Claro. se frustran porque no logran cumplir con la exigencia académica o la exigencia que tiene la tarea que les pusieron. Cambios conductuales, esta frustración genera un cambio conductual o una rebeldía una mal llamada rebeldía, ¿sí? Dificultades en el procesamiento de información, que de pronto tú lees una información al niño y dure mucho tiempo pensándola o dure mucho tiempo intentando leer algo y no logre descifrar qué es lo que está leyendo. Y en el caso de los trastornos que tienen que ver con números, como la discalculia y letras como la dislexia, eh, que tú le presentes una operación concreta, ¿sí? Y el niño no logre estructurarla. Ojo, esto tiene que tener como criterio principal un tiempo diagnóstico, un tiempo de evolución para poder Sí, sí, sí. diagnosticarse. No es que, y hago la aclaración porque pasa que al primer error que tiene el niño dicen tiene un problema de aprendizaje y lo están encasillando, ¿sí? Y no es lo correcto. Entonces, debe tener un tiempo de evolución, un ejemplo, 6 meses, un año, con un bajo rendimiento académico, que no se explique mejor por una dificultad a nivel familiar o propiamente del colegio. Ok, Doc. Entonces, si bien ya cuando de pronto el padre eh, conoce algunos indicios de este problema, ¿cómo o qué recomendaciones le da usted para disminuir o tratar de mejorar esos problemas? Bueno, aquí la cuestión es que los papás entran en una fase de frustración y de negación. Como es Sí, normal en todos estos procesos, se tiene que elaborar un duelo. Acordemos o recuerden para los que nos están viendo que todos en nosotros, toda pérdida genera en nosotros un duelo. Entonces, en nosotros entramos en negación y es indispensable que los papás inicien un proceso terapéutico o de acompañamiento terapéutico con un profesional en compañía de su hijo para pero poder ayudar. ok, de los dos, padre e hijo. Claro, padre e hijo. Hijo porque tiene que iniciar un proceso diagnóstico
y poder saber qué falencia hay o qué dificultad existe y si Ok. se debe definitivamente al aprendizaje, o sea, a un problema de aprendizaje o se debe a otra cosa, ¿sí? Y ahora te voy a explicar cuáles son esas otras cosas. Y el papá, para poder mitigar un poco la frustración y la negación que le genera esto. Entonces ahí es importante que se inicie un proceso padre e hijo en el que se pueda asistir toda la familia porque hay que psicoeducar, o sea, hay que educar a los papás frente al tipo de trastorno de aprendizaje que pueda llegar a tener el niño y Claro. hay que enseñarlo a manejar la frustración para evitar que el niño se vea afectado de manera emocional. Ok, sí, 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 claro, tiene toda la razón. Hay otro punto importante. ¿Cuáles son esos signos de alarma y de comportamiento que lo hace pensar, hombre, tengo que buscar ayuda especializada? Me imagino que la frustración, todo es un proceso, una carga bastante fuerte. Claro, mira, ¿cómo sabemos que necesitamos buscar ayuda especializada en estos casos? Y que una vez te hago la aclaración, se debe hacer un proceso interdisciplinario, es decir, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra si en ese momento se requiere también. Sí, claro. Entonces, ¿qué signos de alarma en el caso de los papás o de los adultos? Poca tolerancia a la frustración, el cambio o el rechazo hacia el niño que tenga algún tipo de dificultad, porque también se da y se da muchísimo que los rechazan. Eh, el hecho de que de pronto no les tengan paciencia y opten por maltratarlos o por adoptar una manera inadecuada, una manera de corrección, una forma de corrección inadecuada. Entonces, estos son signos de alarma que nosotros como profesionales nos dicen, ojo, este papá necesita ayuda, está de alguna manera ejerciendo mal su rol de autoridad, de figura de autoridad y puede deberse al hecho de que no tolera que su hijo tenga un problema de aprendizaje. Qué pena contigo, tenemos una pregunta. Si no se Sí, sí, presentan claro. problemas de aprendizaje, sino respuestas desafiantes a la autoridad con agresividad. Ok, bueno, mira, hay que aprender a diferenciar. Están los trastornos de conducta y del comportamiento en la niñez, que básicamente son trastorno negativista desafiante, trastorno menos tan negativista desafiante. Está el trastorno disocial de la personalidad, que ya es un trastorno un poco más hacia la adolescencia. Y como papás debemos saber hasta qué punto hemos sido nosotros permisivos con las pautas de crianza. Si nosotros somos permisivos y no hay unas pautas de crianza adecuadas al interior del hogar, pues es lógico que el niño presente conductas desafiantes y agresivas, ¿sí? Sí, sí. Eh, si tú eres consciente como papá que has sido un buen padre y has tenido la crianza adecuada para tu hijo, pues definitivamente hay que entrar a trabajar y a diagnosticar un posible caso de problema de aprendizaje o de trastorno de aprendizaje. Ojo, hay casos en los que los trastornos de conducta de aprendizaje desencadenan unas conductas agresivas y es producto de la misma frustración. Pero para eso es necesario que visiten un profesional con los conocimientos suficientes para poder aprender a distinguir esos dos componentes que son bien Sí, sí, sí. importantes. Ok, doctor. Entonces, desde su experiencia, ¿qué piensa de darle ese espacio o ese descanso a los niños, no tanto desde su conocimiento y enfocándonos o concentrándonos más en lo emocional y en lo afectivo? Bueno, eso es muy importante. Nosotros tenemos que preparar a nuestros niños para que se enfrenten a la vida. Claro, Recuérdense, y es importante resaltar que cuando nosotros nos preparamos de manera adecuada a nuestros niños para enfrentarse a la vida, es decir, no les damos suficiente amor, suficiente comprensión y no fortalecemos ese vacío afectivo o esa parte, ese componente afectivo cuando el niño se estrella con la vida o tiene una pérdida importante, se genera una frustración y es ahí cuando de alguna manera se rompe la barrera entre lo sí, sano y lo sano y pues el niño corremos el riesgo de que aparezcan otro tipo de conductas. Sin embargo, no está bien dejar de un lado la educación o los procesos a nivel educativo porque tenemos que comenzar a prepararlos desde ahora para la famosa pospandemia y es lo que viene. Nosotros no vamos a volver a una vida como la llevábamos antes. sí, sí, Entonces,
tenemos que comenzar a prepararlos desde ahora para esto. Sí, claro, claro. Ok, algo muy importante, ya usted mencionó pandemia, debido pues al confinamiento y a todo este aislamiento social, hay un nivel de estrés alto y de ansiedad alto, ¿ya? Que pueden afectar tanto las emociones de los padres, de los niños, las percepciones. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría todo lo que estamos aquí de ayudar a mantener esta calma y de ajustarnos a esta nueva normalidad, como usted lo mencionó, sin deteriorar la relación entre padre e hijo? Ya, ¿sí me entiende? ¿O me hago Sí, entender? claro. Sí, claro, mira, ¿qué recomendación les doy? Y les voy a regalar la misma que les genero a todos mis pacientes desde que comenzamos la pandemia o desde que empezó la pandemia. Vivamos el momento por el que estamos pasando. Este momento de confinamiento, de aislamiento, no de pandemia, ojo, pero sí de confinamiento nos hacía falta para poder darnos cuenta de que en ocasiones no valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor. Como padres, no le dedicamos el suficiente tiempo a los niños, los dejamos de un lado o se los entregamos a los profesores en algunos casos, y de alguna manera esto deteriora las relaciones o los vínculos. Entonces, vivamos este momento, eh, vivámoslo con toda la calma, ojo, importantísimo, no nos aislemos del mundo, no cometamos el error de cortar el vínculo con nuestras amistades, porque eso es lo que genera patologías y eso es lo que genera de alguna manera el estrés, la ansiedad, todas estas cosas a las que tú te referías, estrés, ansiedad, y todas estas cuestiones que de alguna manera resultan ser patológicas o resultan ser malas o insanas. Entonces, mi consejo es vivamos el confinamiento, dediquémonos a fortalecer los lazos, los vínculos, eh, tenemos que adaptarnos de alguna manera a esto y el proceso, yo pienso que lo peor ya pasó, que fueron los primeros meses del confinamiento, de alguna manera ya ahora se ha ido flexibilizando un poco el confinamiento en algunas partes y en los que no se ha ido flexibilizando, pues se va a ir flexibilizando. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir esta etapa. Esto es una etapa que nosotros necesitábamos quemar, necesitábamos vivir y no está mal que la estemos viviendo. Entonces mi consejo es vívanlo, disfrútenlo, creen un horario con actividades para sus hijos, interactúen con sus hijos, hablen, permítanles acercarse a ustedes en los casos en que los papás no lo hacen o no lo tenían permitido, jueguen, enséñenles y pues esto va a ser más llevadero y va a ser mucho mejor el proceso de transición por el confinamiento y por la pandemia. Sí, sí, tiene toda la razón. Ahí, por ahí me estaban haciendo una pregunta, ¿cómo se lidia ya con esos sentimientos de negación o de frustración? Bueno, ¿cómo se lidian? Pues nosotros tenemos que entender de que en ocasiones no contamos con las herramientas emocionales y psíquicas suficientes para lidiar con estas herramientas de frustración, perdón, con esta frustración, con esta ansiedad, con esta negación. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que no podemos lidiar con esto, es importante buscar ayuda para evitar un desenlace peor o más complejo. Se complejiza un poco la situación. Si tú eres consciente de que cumples con estas herramientas que te da la vida y que te da Dios y que te da el contexto en el que tú te desenvuelves, pues hombre, primero que todo, habla con tus emociones, con tus sentimientos y comienza a elaborar un diario, una carta, algo que te permita a ti despedirte de lo que estás perdiendo. Las frustraciones se generan porque nosotros perdemos algo o fallamos algo, que en teoría es una pérdida. Entonces, lo que yo tengo como base dentro de mis procesos terapéuticos para manejar la negación y la frustración es despedirnos de eso, que dejarlo ir, despedirnos de eso que nos hizo daño o eso que perdimos. Entonces, genérense una carta en donde ustedes puedan hablarle a esa persona o a eso que perdieron, sea trabajo, sea tareas, lo que sea que perdieron, que hayan perdido, en donde ustedes reconozcan que por algún motivo lo perdieron y que lo están dejando ir. Ahora, en algunos casos es importante poder transitar por esto que nos genera dolor, frustración,
y de alguna manera negación para poder llegar a ser felices. Entonces, es algo bien interesante lo que me estás preguntando, porque sí existen herramientas como la que te dije, dejar ir las cosas, aprender a dejarlas ir, aceptarlas, escribir una carta, bueno, mil cosas, buscar ayuda profesional, pero en algunos casos estos procesos es importante poderlos vivir, porque de alguna manera todos los cambios y todo lo que nos genera frustración nos genera un aprendizaje, Sí, sí, ¿sí? claro. Y todos los traumatismos, lo que nos genera trauma nos genera aprendizaje y nos ayuda a ser felices también. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que me estás haciendo y de verdad muy importante que la hayas hecho. Muy claro, Doc. Otra preguntita, Sí, sí. estos problemas de aprendizaje, si bien origina todo este tipo de estrés, de frustración, puede tener consecuencias a largo plazo. Claro, y son muchas las consecuencias a largo plazo que puede generar un trastorno de aprendizaje no diagnosticado y no tratado, ¿sí? Por lo general existen estrategias y partamos desde esta premisa, los trastornos de aprendizaje en algún momento de la vida mejoran o empeoran. Bueno, ahorita respondo esa pregunta, no sé si de pronto la logras ver por ahí. Bueno, Sí, entonces, Doc. eh, de alguna manera, de alguna manera, eh, espera, bueno, no, de alguna manera es importante que podamos tratar el trastorno porque las consecuencias a largo plazo son devastadoras, sobre todo porque si el problema es un problema permanente, como en el caso de un déficit cognitivo, ¿sí? O una dislexia maltratada o una discalculia maltratada, pues el trastorno crece con la persona y desencadena otro tipo de trastornos, ¿sí? Generalmente estos trastornos llegan a cursar con otros trastornos, o sea, llaman otros trastornos o aparecen otras patologías. Y claro, cuando tú eres adolescente o eres adulto y eres consciente de que tuviste o tienes un problema o desarrollaste una patología secundaria al problema de aprendizaje, pues hombre, que a ti te digan o que tú no puedas responder a la exigencia del contexto siendo adulto te genera una frustración superior a la que le genera un niño. Sí, ¿Sí? sí. Entonces es importante que se trate desde la niñez. La mayoría de los trastornos de aprendizaje tienen un buen pronóstico y se pueden y logran desaparecer durante el paso o la transición de la niñez a la adolescencia. Sin embargo, no hay casos de casos y hay casos en los que los trastornos de aprendizaje no se producen porque el niño tenga una dificultad específica, sino por una alteración en alguna estructura cerebral o genética, pues es más difícil el trato y es ahí donde se debe comenzar a evaluar bien qué está pasando. Doc, respondamos la preguntita, Sí, claro, qué pena que se me fue la preguntita. te la hago. Si uno de los padres, regálame un segundito. Si uno de los padres no reconoce la importancia de atención de apoyo y no da manejo adecuado a las conductas inadecuadas. ¿Me la puedes hacer el favor de repetir? Si uno de los padres no Ajá. reconoce la importancia de la atención de apoyo y no da el manejo adecuado a las conductas inadecuadas, ¿qué puede ocurrir? Ok, esa pregunta va más enfocada a que hay uno de los padres que no logra aceptar que el niño tiene una falencia, porque el niño tiene una dificultad de aprendizaje y esto es muy común. En estos casos es importante psicoeducar a ese padre. Ahí es donde se debe iniciar el proceso terapéutico padre e hijo, el acompañamiento del profesional, se debe psicoeducar al papá que no lo acepte. Generalmente se hace a través de cosas muy didácticas, un folleto, una presentación, un video, ¿sí? Que de alguna manera permitan que el papá se concientice de que existe una dificultad, ¿sí? Y que existe un proceso que el niño debe llevar. ¿Sí? Y definitivamente, si después de este proceso de psicoeducación o este proceso de acompañamiento a ese papá que no logra aceptar la situación en la que se encuentra el niño,
pues es mejor trabajar con el otro padre o la otra figura parental que, entre otras cosas, va a ser la red vincular de apoyo. Esto quiere decir que este papá que no logró aceptar, aún dándole el apoyo suficiente, no logró aceptar este proceso del niño o la dificultad que tiene el niño, no nos va a servir para trabajar, no nos va a aportar nada al proceso y nos va a dificultar de alguna manera el proceso de intervención con el niño. Entonces es mejor trabajar con el padre, sacar a ese padre de un lado y no abandonarlo, pero sí ponerle unos límites para que nos deje trabajar como profesionales y entonces comenzar a trabajar con la red vincular de apoyo o con el otro papito. Ok, muy claro. ¿Desde qué inicio, desde qué edad podemos conocer o diagnosticar estas patologías? Bueno, el criterio número uno de estos procesos de diagnóstico, uno, pues tiene que ser niño, pues niño, ¿sí? Está en la edad, se encuentra en la edad de la niñez, De la- en la niñez temprana, por decirlo así. Estos trastornos aparecen desde los 4 o 5 años más o menos, ¿sí? Como te dije, tiene que haber un tiempo de evolución desde el momento en que empezó la conducta o empezaron los problemas, porque los problemas se producen más a nivel académico en cuanto al rendimiento, y el tiempo en que nosotros nos dimos cuenta. Nosotros como profesionales y los papás no podemos caer en el error de que a la primera señal que vimos y el primer examen perdido del niño, decimos tiene un problema de aprendizaje porque, ojo, ahí entra un poquito a jugar la ley de la atracción universal y si nosotros llamamos problema de aprendizaje aparece. Eso era Entonces, una pregunta que le quería hacer, claro, porque muchas veces los padres viven en un estrés o de pronto los niños no tienen el apoyo y, y claro, no es que tengan un problema como tal, sino es que no tienen ese apoyo. Entonces los padres dicen, no, sí, tiene trastorno o tiene algún tipo de estas patologías. claro. Sí, mira, lo encasillan. En este momento lo estigmatizan, lo encasillan lo encierran en ese círculo en el que lo señalan en el colegio, lo señalan en todos los contextos. Entonces es importante aprender a reconocer que hay conductas que aunque pueden parecer propias de un trastorno de aprendizaje, no lo son, y menos si existe un tiempo muy corto entre la aparición de esa conducta y el momento en que nosotros nos dimos cuenta. ¿En qué casos se deben preocupar? En que en un año de ese año y de esas 10 o 8 materias que puede haber un niño en el colegio en estos momentos, pierda 7 materias durante los 4 periodos, ¿sí? Hay que empezar a revisar ahí qué está pasando. Y ojo, a veces no son problemas de aprendizaje, a veces lo que tú me estás diciendo, Correcto. falta de apoyo de los papás, mala alimentación. Para los que nos están viendo, y es un dato muy curioso, muy importante, a más falencias nutricionales, menos lóbulo frontal y menos toma de decisiones, menos desarrollo de las estructuras cerebrales implicadas en el aprendizaje. Entonces, ojo con eso, si nosotros tenemos nuestro niño y estamos inatentos y no lo tenemos ahí como que aliméntate bien, vamos a brindarte todo el amor, pues claro, comienzan a afectarse las esferas funcionales del niño, la académica, la afectiva, la socialización, y es ahí donde nosotros como papás decimos, tiene un problema de aprendizaje. O los profesores, ojo con eso, en algunos casos los mismos profesores, y con el perdón de todos los profesores que nos están viendo, si hay por ahí alguno, cometen ese error y no lo hacen porque lo quieran hacer, sino porque las conductas que aparecen o los comportamientos que aparecen son muy parecidos, son muy concordantes. ¿Sí? Entonces, te respondo la pregunta. Doc, sin embargo, muchos profesores son los que identifican este tipo de eventos, de problemas, y los encasillan. Claro, Y muchas veces, como le dije, no son trastornos. O sea, lo encasillan y lo llevan y pocos problemas. bueno, mira, los profesores, claro, generalmente quienes, como son los que pasan mayor tiempo con los Eh, niños y son los que correcto. de alguna manera poniendo a prueba
poniendo a prueba esas habilidades que han ido adquiriendo durante el momento, del momento en que nacen hasta el que están en la etapa escolar, pues claro, es lógico que los maestros sean los que se den cuenta. Sí, por eso es que de un tiempo para acá, en todo colegio debe haber un equipo interdisciplinario que sea quien ayude a evidenciar o a identificar estos casos que de verdad tienen un problema de aprendizaje y si no lo tienen, están cursando o están haciendo el curso para eso. Y de ahí, pues ellos inician su proceso de remisión, se derivan a otro profesional externo, ¿sí? Y es ahí donde se confirma si de verdad lo tiene o no lo tiene. Los maestros hacen una labor maravillosa. Son esos segundos papás que tienen los niños en los colegios y aparte de impartir el conocimiento o de dar el conocimiento, son esos que de alguna manera llenan esos vacíos afectivos con los que van los niños a la escuela. Son los que muchas veces dicen, ok, tú no trajiste desayuno, yo te doy mi desayuno, o yo te doy mi merienda, o vamos, yo te regalo algo. ¿Sí? Entonces, para los que nos están viendo y son papás, como consejo, aprendamos a valorar la labor de los maestros, de los profesores, de los terapeutas, del equipo interdisciplinario de los colegios, porque son quienes nos están ayudando a nosotros. Dice, ¿qué tipo de habilidades podría un padre trabajar en casa con un niño de problemas de atención? Bueno, es una pregunta muy importante y es una Sí, pregunta sí. muy, muy importante. Te la voy a responder. En internet y en línea nosotros encontramos una serie de cuadernillos. En estos momentos hay una cantidad de cuadernillos en internet de estimulación cognitiva y de áreas, están divididos por áreas, es decir, atención, concentración, memoria. Como en este caso nos están preguntando por atención específicamente, pues nosotros debemos abordar todo este tipo de actividades que tengan que ver con la atención. Ejemplo, podemos imprimir esas actividades de estimulación cognitiva, que entre otras cosas pueden ser también juegos, y suministrárselas a los niños. Podemos jugar, y si es encaminado al juego, que debe ser más encaminado al juego que cualquier otra cosa, para que el niño no se nos frustre y pueda aprender bien. Entonces, jugar a las escaleras, jugar, no sé, rompecabezas, a enseñarlo a llenar sopas de letras. Hay unos dibujos que son muy especiales y que sirven mucho para esto, y es que son de relleno o son de puntual, son de puntar, ¿sí? Son líneas que se recorren hasta que se arma la figura. Este es un ejercicio muy, muy eficaz para mejorar los procesos atencionales y también estos rompecabezas que son en 3D, que de alguna manera puedes copiar una figura, reproducir una figura que se encuentra en una cartulina o en, o en un cartón, reproducirla en otra parte con estas fichitas, lo que se llaman bloques, lo que le llamamos bloques en estos momentos. ¿Sí? Entonces, esas son actividades que puedes utilizar en casa con los papás, juegos, puedes ver películas, incluso hay películas que sirven para trabajar un poco la atención del niño, descargar en internet los cuadernillos de actividades de estimulación cognitivas, y obviamente dirigirlos hacia la necesidad que tú tengas en este momento. Eh, bueno, dibujar también, dibujar, trabajar con plastilina, trabajar con muchas cosas pueden servir. Tenemos otra. ¿Qué pasa cuando esas dificultades atencionales están ligadas a la hiperactividad? Un saludo especial al doctor, atentamente, Mili. Bueno, Mili Mili. es una compañera, sí, Mili es una ex compañera de trabajo. Muchos, muchos saludos, Mili. Gracias por estar acá y bueno, a la hiperactividad, ok, me estás hablando más bien, Iván, para que te contextualice, me está Sí, hablando un poco de un niño con características del TDAH o trastorno por déficit de atención con porque fíjate, hiperactividad, que se presenta con predominancia de hiperactividad o de impulsividad. Ojo, Mili, porque en estos casos es importante bajar primero la conducta motora, ¿sí? Es decir, bajar lo que ella se refiere o lo que habla como hiperactividad. Cuando hay una hiperactividad muy marcada o una conducta muy, muy, muy marcada, los procesos atencionales bajan bastante. Entonces, en ese momento, pues ella también es profesional de psicología, en este momento nosotros tenemos que revisar la posibilidad de poder derivar a este niño a un área de psiquiatría infantil por si es necesario medicarlo para ayudarlo a bajar un poco la conducta motora.
A menos conducta motora, más procesos atencionales. Si es trabajo en casa, están estos chalecos de peso, que son unos chalequitos que se arman con pesitas y se le ponen al niño para que permanezca sentado un tiempo determinado, luego se le retiran y obviamente si tú lo haces todos los días, pues el niño crea el hábito de estar tranquilo. Lo recomendable en estos casos es, uno, actividad física, ponerlo a hacer mucha actividad física, ojalá sea en la mañana porque la actividad física en la mañana es más productiva que en la noche. Entonces, ponerlo a hacer actividad física, si está en el colegio, sacarlo a dar una ronda o una vuelta a la cancha y luego regresarlo al salón de clases o luego regresarlo al lugar donde esté recibiendo las clases para que pueda haber un redireccionamiento de la atención o de los procesos atencionales, ¿sí? Y pues obviamente si estamos como profesionales trabajando con el niño, pues es mejor derivar o revalorar por psiquiatría infantil a ver si necesita un medicamento. En estos casos se utilizan los estimulantes o los depresores del sistema nervioso y nos van a ayudar un poquito a bajar esa conducta motora y a subir los procesos atencionales. Iván, discúlpame, de pronto sé que No, no, es difícil entender la terminología, pero cualquier cosa que necesites, en serio, pregúntalo con toda confianza que yo te respondo. no se preocupe, yo entiendo, yo entiendo. Claro. No, Entonces, bueno, no sé. yo Sí, tengo una dime. duda de pronto usted mencionó algo, este tipo de juegos, lucigrama y todo este tipo, ¿eso no ayuda de pronto a disminuir estos problemas de aprendizaje? Claro, O es meramente problemas de atención? no, 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 no. De hecho, te voy a poner un ejemplo. En los adultos se previene, del área de neuropsicología, se previenen los trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson. Parkinson, sí, claro, incluso el deterioro cognitivo secundario ya a la edad se previenen con este tipo de actividades en casa. Primero, en los niños es un ejercicio excelente para fortalecer las funciones cognitivas, atención, concentración, memoria de trabajo, todas estas cosas. Y en los adultos ayuda no solamente a estimular, sino a prevenir este tipo de trastornos o enfermedades. Hay un dato muy curioso ahora que lo mencionas, Iván, y es que en los pacientes que han sido recuperados o que están en un proceso de recuperación por algún tipo de ACV o isquemia cerebral y que de alguna manera el cerebro está buscando reconectarse. Nuestro Sí. cerebro es una fábrica química y pues está intentando conectar nuevamente esos circuitos que se alteraron. Es un ejercicio muy, muy bueno para lograr esa reconexión y para acelerar el proceso de reconexión de los circuitos cerebrales. De nada, Mili, para servirte. Buen dato, Doc. Bueno, Doc, creo que ya concluimos. Ha dejado Claro. puntos muy claros, y agradeciendo a la audiencia, a todas esas preguntas, a todas esas personas. Doc, espero otra charla. Claro, no, cuando quieras, de verdad te agradezco. Nuevamente los felicito por la labor tan bonita que hacen desde la fundación. Gracias, De Doc. verdad, yo he tenido la oportunidad de laborar con fundaciones y es una labor muy bonita la que se hace. Espero que todos los que están conectados puedan conocer la labor de la fundación y claro, aquí estoy para cuando podamos seguir construyendo conocimiento. Muchas gracias por la invitación, Iván, y bueno, Doc, de muchas verdad te gracias a agradezco. usted. Cuídate mucho y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también los que se conectaron. Listo, gracias. Chao a todos, cuídense mucho.